pasado político del presidente del máximo ente electoral, el arequipeño Jorge Luis Salas Arenas, quien perteneció a los grupos más radicales de la Universidad Católica Santa María, en medio de los sangrientos crímenes de Sendero Luminoso en el sur del país. El Jurado Nacional de Elecciones no tiene facultad coercitiva para exigir su presencia, pero los exhorta a ambos a que a través de sus personeros se pongan de acuerdo para poder intercambiar conceptos y criterios y poderlos debatir. 4 debates que debían realizarse, Perú Libre ha conseguido que Castillo solo participe en uno, que será el próximo domingo 30 de mayo. ¿Por qué el Jurado Nacional de Elecciones se dio tan mansamente ante la negativa de debatir de Castillo y aceptó las condiciones de Perú Libre en silencio? ¿Por qué no hizo pública la información de las idas y vueltas del partido de Lápiz, quienes finalmente consiguieron que su líder se escondiera por 17 días? En aras de la transparencia, el doctor Jorge Rodríguez Vélez, miembro del Pleno del Jurado, sostiene que uno de los dos partidos no quería debatir, burlándose así del pueblo peruano en plena segunda vuelta. Que no se ponen de acuerdo, creo, porque una organización quería 4 y la otra organización inicialmente parece no quería nada. Esa información la puede brindar la directora de Educación porque ella es la que ha estado ahí. El magistrado afirma que su voto a favor de Martín Vizcarra, a quien lo dejaron seguir en carrera, pese a no haber declarado sus acciones, fue en aras de la participación electoral. Mi voto puede ser cuestionado, puede ser evaluado, criticado, etcétera. Así nos hagan leña, nos incendien, etcétera, porque esa es nuestra obligación, impartir justicia electoral. El caso de Perú Nación, el caso de la Cámara, en todos ellos, mi posición ha sido en pro de la participación política. Pero hay otros integrantes, como el señor Salas Arenas, con voto dirimente, que votó a favor de la exclusión de unos y de la inclusión de otros. Tendría que preguntar a él. Precisamente, el presidente del jurado, Jorge Luis Salas Arenas, fue cuestionado por haber caído en un grave conflicto de intereses, pues su hermano, Héctor Benjamín Salas Arenas, fue favorecido por el entonces gobernador Martín Vizcarra con una resolución que lo limpiaba de un proceso en la Dirección de Salud de Moquegua. Exclusión a partidos de oposición como el APRA, la Lista Lima del PPC y Perú Nación, limpiándoles la cancha, evidenciaría un favoritismo. El Jurado Nacional de Elecciones es el ente que administra justicia en materia electoral. Y lamentablemente, durante el desarrollo de este proceso electoral, hemos visto que no se ha medido con la misma vara a todos. Jorge Luis Salas Arenas fue presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa hasta el año 2011. En el 2018 fue designado presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema. Hoy, en medio de la segunda vuelta electoral, abogados y políticos de Arequipa recuerdan su militancia en partidos de izquierda radical de la línea maoísta-leninista. Afirman que Salas Arenas, estudiante de Derecho en la Universidad Católica Santa María de Arequipa, era uno de los elegidos del Frente Estudiantil Revolucionario FER Pequinés, una cuna estudiantil de muchos dirigentes que luego militaron en Sendero Luminoso en la década de los 80. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas Arenas, haciendo uso de su voto dirimente, que es doble, excluyó al partido aprista, y eso tiene una razón. Había que dejarle la cancha abierta al comunismo, y lo ha logrado porque él tiene sus bases en el marxismo, porque él fue comunista en la universidad. ¿Hay un plan detrás? Creo que sí, vinculado al Foro de Sao Paulo, al Foro de Puebla. En el caso del doctor Jorge Luis Salas Arenas, yo me acuerdo de sus épocas de estudiante, y él era dirigente estudiantil de los grupos de izquierda. Entonces, obviamente tenía una tendencia política. Su corazoncito rojo, sin lugar a dudas. En los años 80 en Arequipa, la ideología comunista maoísta leninista era impartida por el genocida Abimael Guzmán Reynoso, un arequipeño que dirigía a los grupos de estudiantes en la Universidad Nacional San Agustín, la cual había sido tomada por la cúpula terrorista. Otro grupo se mantenía en la Católica de Arequipa. Jorge Luis Salas Arenas defendió
a procesados por terrorismo y usted lo denunció? Sí, yo lo denuncié. Y me gustaría que me confronten. Yo le diría, ¿acaso no es cierto que tú has defendido a los terroristas? Tú has defendido terroristas y tú eres terrorista. Te lo digo. No con las armas, pero sí con las palabras. El abogado José Linares Cornejo sostiene que el hoy presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas, defendió como abogado a procesados por terrorismo y que fue contratado a través de la Comisión Episcopal de Acción Social CEAS, organismo de la Conferencia Episcopal Peruana. Yo lo denuncié al arzobispado. Ahí sí, el arzobispado también tiene sus documentos, donde solicitaba que me expliquen por qué es que el arzobispado se preocupaba por tener como abogado a Jorge Luis Salas Arenas para que defienda a los terroristas. Yo tengo ahí la contestación, me dice, nosotros lo hacemos por el amor a Dios, a la patria. Mentira, pues. El arzobispado lo contrataba a Salas Arenas para que los defienda a los terroristas. ¿Cree usted que el doctor Salas Arenas actuó de manera política en el Jurado Nacional de Elecciones? Yo sí creo que actuó políticamente. Yo pertenezco a la generación en la que él estuvo en la universidad. ¿Cómo era en la universidad? Yo estudié en San Agustín, él estudió en la Católica Santa María. Era un marxista-leninista, pero era un activista. Como yo era un activista priista, él era un activista comunista. En esta manifestación del 3 de abril del 2008 del Tercer Juzgado Penal de Arequipa, a donde acudió tras ser denunciado, Salas sostiene: fui contratado como abogado por CEAS para atender las causas de los injustamente procesados por el delito de terrorismo. Dice que nunca ha profesado la ideología de Sendero Luminoso. En efecto, la violencia desatada en Arequipa por la cúpula terrorista acabó con la vida de autoridades como el alcalde Raúl Cárcamo Granda, quien fue obligado a arrodillarse para recibir un balazo en la nuca de manos de un niño de 9 años. El mismo grupo de asesinos que en Arequipa también volaron en 1000 pedazos al jefe de la Dirección contra el Terrorismo, Lino Mendoza Bedoya. Entonces nos preguntamos, ¿acaso un marxista-leninista maoísta puede continuar presidiendo el máximo ente electoral? ¿Puede Salas Arenas ser el gran árbitro de estas elecciones generales en la que está en juego el rumbo del país y la vida de millones de peruanos en plena pandemia? Los graves cuestionamientos, exclusiones direccionadas y favores políticos a candidatos han puesto en evidencia que Salas Arenas no es ningún garante ni de transparencia ni de democracia.